espero se encuentren bien. Y hoy pues ya sería la última clase de argumentación jurídica. Hoy vamos a ver un poco lo que es la argumentación en el derecho, las premisas en ese punto de vista y pues la reconstrucción de hechos como prueba en el derecho. Decíamos la clase pasada que la argumentación pues es una exposición o discurso que puede ser pues oral o escrito y lo compone pues de un razonamiento, ese razonamiento pues procesado por ideas y que llevan pues en todo caso a motivar un criterio o un punto de vista. Decíamos que argumentamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos durante pues, todo el transcurso del día, independientemente de las interacciones que, bueno, conllevemos o que estemos propiamente en el día como ciudadanos comunes. En cuanto a la argumentación del derecho, pues debemos tener en cuenta que son motivaciones allí que son necesarias e imprescindibles en el momento de tomar una decisión. Estas motivaciones pues son los que le dan el blindaje a la sentencia o las resoluciones judiciales y están comprendidas por dos aspectos fundamentales, lo que son las fundamentaciones de hecho y las fundamentaciones de derecho, que en definitiva pues son las premisas internas o externas que conllevan al establecimiento de una verdadera resolución judicial. Cuando hablamos de resoluciones judiciales, pues bueno, son las decisiones, las llamadas decisiones que se pueden dividir en decisiones o en autos interlocutorios o en autos interlocutorios con fuerza definitiva o en sentencias definitivas inclusive. Toda decisión, independientemente de su clasificación, pues debe tener una motivación, que es lo que le da el blindaje a esa decisión. Cuando hablamos de blindaje, es el apoyo, es el sustento, es el fundamento tanto de hecho y de derecho, como ya lo indiqué, que le va a dar eficacia y efectividad a la decisión emitida por el órgano jurisdiccional. Si esta resolución, pues lógicamente no tiene el blindaje debido, o no tiene la motivación suficiente, es muy probable que pueda ser recurrida y en el momento de ser recurrida, lógicamente que va a ser anulada, porque pues no sustenta los fundamentos de hecho y de derecho que son la base de esa argumentación jurídica. En ese momento que se argumenta y quien argumenta, pues el órgano jurisdiccional, principalmente el operador o el director del proceso, cuando hablamos de sentencias, pues quién es el director del proceso, el juez. Lógicamente que el juez pues tiene que tener conocimiento, manejar todo lo que es el área cognitiva de manera pues, particular y de manera general o abstracta. Esos conocimientos pues los llevan con el transcurso no solo del conocimiento académico que es adquirido como ustedes lo están haciendo, como yo lo puedo estar haciendo a medida que cada día evolucionamos como profesionales y como seres humanos, sino ese conocimiento pues también va producto de la experiencia, del empirismo como tal. Ese conocimiento que puede ser de hecho, lógicamente, y de derecho, va fundamentado o va muy en conexión con lo que el órgano jurisdiccional, en este caso el director del proceso, sea juez o jueza, pues pueda adquirir en el transcurso de su vida. Lógicamente que para que un juez tenga esa experiencia tiene que haber recurrido pues varias etapas, ¿no? Y esas etapas pues muchas veces son comprendidas no solamente en el ámbito social, sino en el ámbito jurisdiccional, dependiendo de su trayectoria, inclusive dentro de la carrera judicial. Si pasó de alguacil a secretario, asistente, para llegar pues a ser juez, lógicamente que va a tener una experiencia, un conocimiento más amplio y en el momento de poder argumentar, lógicamente que sus resoluciones, la mayoría de ellas pueden ser certeras. ¿Por qué digo la mayoría? Porque, bueno, pues somos seres humanos y podemos errar y lógicamente que en el momento de interpretar la norma puede ser que la interpretemos de una manera que no sea la más idónea o la más correcta. Por eso hay que ser muy cuidadosos en el momento de tomar resoluciones o decisiones judiciales y no solamente tomar decisiones o resoluciones judiciales, sino en el momento de disertar o exponer algún punto de vista que pueda conllevar o pueda generar consecuencias no solamente individuales, sino colectivas. Eso es argumentar. Y la argumentación en el derecho, pues lógicamente está basada en premisas de hecho, de derecho, los fundamentos de hecho y de derecho de todas las decisiones que van a darle pie y vida a lo que es principalmente pues las pruebas, ¿no? En el momento de argumentar no solamente observamos el hecho como tal, por eso se habla de fundamentos de hecho que son el contexto, lo que arropa o el caso en particular. En este caso, en los procesos penales, sobre todo cuando hablamos de los fundamentos de hecho,
es todo el contexto de cómo sucedió el caso en particular, a qué horas, dónde fue, quiénes estaban, eh, si era un sitio cerrado, si era un sitio abierto, si estaba bajo la iluminación artificial o bajo la iluminación natural. eh, eh, Todas estas circunstancias que rodean el hecho como tal van a ser especificadas o explanadas en las resoluciones, en las decisiones y más en sentencias judiciales. Igualmente, alrededor de esos fundamentos de hecho están los fundamentos de derecho, que son ya las premisas normativas, lo que va a justificar por qué yo considero que ese hecho puede ser encuadrado en un tipo penal. Supongamos, si una persona es aprendida en flagrancia, producto de una persecución, y producto de esa persecución luego es señalado por la víctima o por el clamor público como el presunto perpetrador del hecho punible, y al ser aprendido, los órganos de seguridad del Estado encuentran que el mismo tiene entre sus pertenencias un arma de fuego, tiene objetos que hacen presumir pues su participación, porque la víctima efectivamente puede decir que el celular, la cartera, bueno, cualquier objeto es de su pertenencia, de su propiedad, puede configurarse en este caso pues un delito de robo agravado. Eh, pero si en la persona que es aprendida no se le consigue arma, pero sin embargo fue señalado por la víctima como que el que lo agredió tanto físico como verbalmente y lo amenazó, pues lógicamente pudiéramos estar bajo la presencia de un robo genérico, un robo impropio. Esa forma de encuadrar ese hecho en el derecho es lo que le va a dar eficacia también a la resolución judicial, pero eso se da a través inclusive de procedimientos o procesos cognitivos de conocimiento. Yo como juez o como una persona como juez, pues debe saber que efectivamente si no hay arma, pues ya no podríamos hablar de un robo agravado. Pues, tendríamos que hablar de un robo propio, un robo impropio, un robo genérico o inclusive un robo arrebatón, dependiendo del contexto. Esa es la adecuación entre una conducta antijurídica y el caso en particular. Sí, es necesario que exista congruencia y coherencia entre el hecho que se dio y la conducta normativa que infringió, o la norma, el tipo penal infringido para poderlo encuadrar. Todo eso, pues lógicamente, tiene que estar concatenado y en el momento de establecer una decisión o una resolución judicial, pues tiene que avistarse de esa manera. Igualmente se da en el caso de las pruebas, en el momento de los juicios orales y públicos, y también en los juicios orales y reservados en materia de responsabilidad penal de adolescentes. Lógicamente que debe existir una justificación interna, que ya podríamos ahí hablar de métodos deductivos inclusive, y una justificación externa que rodean el hecho. La justificación interna, todas son esas adecuaciones de los hechos, y la justificación externa son las adecuaciones del derecho como tal, de la adecuación normativa que debe existir. En los juicios, sobre todo en el momento de la valoración de las pruebas, el juez debe hacer esa adecuación, tiene que hacer la valoración y la estimación de cada uno de los medios probatorios. Y eso es parte de la argumentación del derecho, porque es necesario que el juez, cada uno de los medios de prueba que son señalados y ofrecidos por las partes, y que estos medios de prueba efectivamente son controvertidos por las partes, lógicamente tienen que ser valorados uno por uno, valorados y en todo caso estimados, y a la larga pudieran ser desechados o inadmisibles, ¿no? Pero de uno a uno tiene que hacer esa estimación y verificar si esa prueba que fue promovida, en primer lugar, es lícita, pertinente y necesaria con el hecho controvertido. Si es lícita, pertinente y necesaria, pues lógicamente hay una fundamentación de derecho y el juez va a decir por qué es lícita, por qué es pertinente, por qué es necesaria y por qué la toma como que efectivamente es una prueba directa para en todo caso pues declarar la responsabilidad penal. Recuerden que las pruebas como tal pueden exculpar o pueden inculpar. Lógicamente, en ese proceso de inculpación o exculpación es donde el juez debe verificar todos estos mecanismos para pues, buscar la verdad.
el esclarecimiento de los hechos que son, es la finalidad del proceso, la búsqueda de la verdad por las vías jurídicas idóneas. ¿Y cuáles son las vías jurídicas idóneas? Bueno, en primer lugar, pues todos los principios y garantías constitucionales que le asisten al justiciable, el derecho a la defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ser informado, el derecho a tener, bueno, un abogado de su confianza. Si no lo tiene, pues el Estado le propende el uso de la defensa pública, a la tutela judicial efectiva, que implica pues la celeridad del proceso, el debido proceso, que efectivamente pues las pruebas sean incorporadas al proceso de forma lícita. Si bien en el proceso venezolano tenemos libertad de prueba, esto no significa que cualquiera de las partes puede proponer o propender algún tipo de prueba que no ha sido, en primer lugar, ni incorporada al proceso de manera lícita o no fue legal. La libertad de prueba consiste en que efectivamente pues, cualquier parte o las partes involucradas en el proceso pueden someter a consideración del juez y en todo caso, pues también en este caso el titular de la acción penal, si es uno de los que va a ofrecer la prueba, que pueda ser avistada y que sea pertinente el caso, pero esa libertad no le implica de que en el momento que esté en el juicio ya dándose, salga con algún tipo de documento, algún tipo de prueba que no fue primero controvertida, no fue verificada, no fue verificada su licitud y que llegue de manera pues arbitraria, pudiera decirse, o deliberada, sin el conocimiento de la otra parte de esa prueba, como una carta debajo de la manga. No, eso no se puede hacer. Todo en el proceso penal venezolano pues tiene oportunidades procesales. Y esas oportunidades procesales son las que le dan garantía también a las partes y al justiciable de que existe un debido proceso. Esa licitud pues va concatenada con la libertad de prueba. Las pruebas tienen que ser incorporadas al proceso penal conforme a las reglas del Código Orgánico Procesal Penal. Por ejemplo, si hay una interceptación telefónica o un allanamiento, pues lógicamente que esta interceptación o allanamiento tiene que ser solicitada al juez de control, en el caso particular, si es el juez de control, y efectivamente, pues él verificará si admite o no admite, o si ordena la interceptación de ese teléfono, o si se ordena el allanamiento. Si lo ordena y autoriza ese tipo de acción, lógicamente esa acción va a generar una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que se va a levantar un acta. Si es un allanamiento o si es una interceptación, pues se va a hacer el informe sobre el teléfono que se interceptó, y posteriormente del informe, ese informe va a ser incorporado al proceso como prueba. Pero lógicamente, para que sea incorporada, en primer lugar tuvo que haber una autorización por parte del órgano jurisdiccional que le dio garantía a ese medio, esa acción que posteriormente va a ser prueba. Así es todo en el proceso penal. En el momento de las evacuaciones, al ser valoradas las pruebas una por una, el juez luego pues procederá a dictaminar y a decidir sobre lo que consideró o lo que ha visto en todo el proceso penal. Si efectivamente las pruebas que estimó pues arrojan más grado de culpabilidad o el 100% de culpabilidad, pues la sentencia será condenatoria. Y no solamente pues tiene que decir que la sentencia es condenatoria, porque efectivamente al ser valorados y manipulados cada uno de los medios probatorios, eh, es, es culpable la persona. Aparte de esa valoración que debe existir, tiene que fundamentar los hechos, tiene que concatenar el hecho con las pruebas y efectivamente decir si el Pedro Pérez, por ejemplo, estuvo a las 8 de la noche en la Plaza de Toros de la ciudad de San Cristóbal, fue visto por María Prato. Posteriormente fue avistado por Pedro Vivas y que este señor poseía entre sus pertenencias un arma contundente llena de sangre en sus ropas en el momento que fue aprehendido, pues efectivamente se le consiguió rastros de sangre en su ropa y demás. Y a los pocos momentos más allá fue conseguido un cadáver en posición de cúbito dorsal y señalan como presunto perpetrador. Bueno, toda esa relación tiene que ir concatenada con las pruebas. ¿Cuáles van a ser las pruebas en ese caso particular? El arma, si fue una arma blanca y que efectivamente pues tenía sangre, bueno, verificar inclusive a través de las pruebas de ADN si esa sangre correspondía al cadáver que se encontró cerca del lugar de los hechos. Las ropas
de sangre, llena de sangre por el que fue aprendido y la ropa que tenía el occiso. ¿Quiénes lo vio? ¿Dónde lo vieron? ¿A qué horas lo vieron? ¿Cuál es el grado y el tiempo en que lo vieron, en que falleció o que presuntamente falleció esa persona que encontraron allí tirada en el pavimento? ¿Cuándo fue aprendido? Esa relación tiene que ir concatenada con las pruebas, porque no se pueden establecer o valorar pruebas que no tengan nada que ver con ese hecho. Si en el proceso penal, supongamos, dice, bueno, no, se encontró un, una pala, se encontró un facsímil, un arma de fuego de juguete. eh, en el sector del Lobo, supongo que es más allá de para los que viven en San Cristóbal, más allá de la Plaza de Toros. Y fue visto por otra persona. Y cuando se llama a declarar a esa persona, ni siquiera tiene conocimiento de que a quién mataron o a quién asesinaron, de qué le están hablando. O sea, si esa arma de fuego era de la misma persona que se consiguió en la Plaza de Toros o no era. Todo tiene que existir relación. No pueden haber pruebas que no existan relación entre ellas porque lógicamente tienen que ser desestimadas. Y si en el caso de que pudiera existir ese tipo de controversia, pues lógicamente el juez tiene que declararlas inadmisibles o desecharlas, porque ya si estamos en un proceso penal en que se ha instaurado, pues lógicamente tiene que desechar las pruebas. Ahí no puede declarar la inadmisibilidad porque ya ahí es un pronunciamiento sobre una prueba que no es pertinente en el proceso. Ahí no podemos hablar de licitud ni necesidad porque es la pertinencia, no es pertinente al proceso penal y que se está en todo caso pues verificando. ¿Ok? Eso en cuanto a la argumentación del derecho, pues lógicamente ya dijimos que tiene que existir una justificación interna, una justificación externa. Buenos días, doctor, ¿cómo estás? Buenos días, doctora. Disculpe que no había ingresado, pero no teníamos energía. Ah, tranquilo, yo entiendo todas esas situaciones, no hay problema. ¿Cómo Acabo va de con llegar. las actividades? ¿Bien? Estoy, sí, trabajando en eso. Estoy trabajando los Ah, casos que eran los que no conseguía, pero ya los conseguí. al terminar, unos minuticos antes de terminar la clase, vamos a hablar un poquito de los casos, si tiene alguna duda y de todo en general. Voy a seguir dando la clase para seguir llevándole. Estoy hablando, doctor, de la argumentación en el derecho. En las clases pasadas hablamos de la argumentación general, de las premisas, de las falacias y demás. Hoy pues era la argumentación en el derecho y decíamos que esa argumentación pues lógicamente también es un tipo de razonamiento que va precedido por ideas, pero las ideas pues tienen un conocimiento más certero y van en el ámbito del derecho como tal. Y que en ese razonamiento del derecho pues tienen que existir justificaciones externas y justificaciones internas y externas. Que la justificación interna pues va más dirigida a lo que es a la sentencia judicial o al momento de resolver esos conflictos judiciales mediante decisiones y la justificación interna, la validez jurídica de las premisas normativas o de la normativa. De esas sentencias judiciales que emite pues el órgano jurisdiccional, en este caso el juez, lógicamente que tiene que existir una valoración de cada uno de los medios de prueba para que efectivamente exista una argumentación en el derecho. Cuando hablamos de sentencia, recuerde que las argumentaciones en el derecho, pues bueno, la parte fundamental o como el principal actor del proceso penal es el juez como director del proceso el que va a emitir las decisiones judiciales. Pero lógicamente que las partes o los demás actores intervinientes, quienes son el titular de la acción penal, que es el fiscal del Ministerio Público, y el defensor como también actor o parte interviniente en un proceso penal, pues hace sus argumentaciones, cada uno dentro de su rol específico. En este caso, pues supongamos, nos colocamos en el titular de la acción penal como fiscal del Ministerio Público. Recuerden que el fiscal del Ministerio Público tiene dualidad de funciones. ¿Cuál es la dualidad de funciones del fiscal del Ministerio Público? Debe actuar de buena fe, pero principalmente pues actúa siempre en la proyección de culpar, ¿verdad? A la persona que fue imputada de los hechos o de los cargos. Esa dualidad de funciones que tiene el Ministerio Público en su proceso o en el proceso penal como su función, pues él debe argumentar.
todo lo que hace el fiscal del Ministerio Público desde el inicio del proceso, desde la fase preparatoria inclusive, pues debe hacer argumentaciones de derecho. Si nos vamos a la fase preparatoria, ¿cuál sería la argumentación del fiscal del Ministerio Público en la fase preparatoria, en una audiencia de calificación de flagrancia? Pues lógicamente ahí su argumentación va dirigido a tres puntos fundamentales que lo hemos dicho en las clases pasadas. A la aprehensión en flagrancia, si existe o no existe aprehensión en flagrancia, al procedimiento a seguir y a la medida de coerción. Esa argumentación es la que va a poner el Ministerio Público en el momento de una audiencia de calificación de flagrancia, y él va a argumentar sobre la base de las actas policiales si efectivamente pues, va a pedirle al ciudadano juez que sea aprendido fulanito de tal en flagrancia por la presunta comisión del delito de tal, sobre la base de la flagrancia. Ahí ya no puede argumentar sobre la base de que es culpable o es inocente, sino sobre la base de que determinada persona en determinado hecho, lugar y a determinada hora fue aprendido con objetos que hacen presumir su pertenencia en el presunto hecho punible, o porque fue señalado por la víctima, o que fue señalado por el clamor público, o que fue aprendido a pocos momentos del sitio del suceso, del lugar del hecho. Esa es la argumentación que va a hacer el fiscal del Ministerio Público en la fase preparatoria, principalmente en la audiencia de calificación de flagrancia. Igualmente va a argumentar ¿por qué va a solicitar el procedimiento a seguir? Si el procedimiento a seguir va a ser el procedimiento ordinario o el procedimiento abreviado. Recuerden que cuando hablamos de procedimiento abreviado, pues el fiscal del Ministerio Público tiene que sugerirle al juez que él pide el procedimiento abreviado porque con los elementos de convicción que tiene a la mano ya son suficientes para considerar que va a existir una sentencia donde se va a declarar la responsabilidad penal de esa persona. Por eso se va a pedir, solicita el procedimiento abreviado y se va a suprimir la fase intermedia. Tiene que sugerirle al juez que él, pues ya como titular de la acción penal, tiene todos los elementos probatorios suficientes para evitar la fase intermedia y saltarse a la fase de juicio. Esa es otra argumentación para que el juez verifique si efectivamente tiene o no razón, pero es una argumentación que hace. ¿Cuál es la otra argumentación en la fase preparatoria? Sobre la medida de coerción personal. El fiscal del Ministerio Público pues tiene que tratar o sugerirle y tratar de que el juez decrete una privación de libertad. Supongamos en los delitos más graves, que casi siempre lo solicitan, con base a su argumentación, pues de tratar de que el juez tome una decisión sobre la base de lo que le está proyectando y que pues emita una decisión donde efectivamente se califique la flagrancia, se ofrece el procedimiento que considere más idóneo, sea el abreviado o el ordinario, y que se imponga una medida de coerción personal. Esa es la argumentación que va a realizar el fiscal del Ministerio Público sobre la base principalmente del acta policial, la denuncia, lógicamente, si hay daños en todo caso a personas, y pues las entrevistas. Más nada. En audiencia de calificaciones de flagrancia, si son procedimientos o audiencias de calificación de flagrancia en materia de droga, pues lógicamente el fiscal se va a basar tanto en el acta policial como en la prueba toxicológica, en la prueba de experticia química eh, o biológica, dependiendo de la sustancia ilícita incautada, sea marihuana o cocaína o cualquiera de los otros derivados de droga. Y eh, eso en el caso de las audiencias de calificación de flagrancia y el papel o la posición que debe asumir el fiscal del Ministerio Público. Si hablamos de la defensa, lógicamente como defensor hay una argumentación diferente que va a contrarrestar lo que solicitó el defensor, el fiscal. Lógicamente que el defensor va a tomar una actitud, una posición sobre la base de contradecir lo que el fiscal dice. Siempre va a ser desde ese punto de vista en todas las fases del proceso penal. En la audiencia de calificación de flagrancia, el defensor, su actitud o su posición va a ser rebatir la flagrancia. Va a decir que efectivamente no fue aprendido en flagrancia porque no se le consiguió nada, no fue visto por el clamor público, no fue señalado por la víctima,
no se le encontró ningún tipo de objeto que haga presumir su participación en el hecho delictivo y demás. El procedimiento, casi siempre los defensores van a solicitar el procedimiento ordinario. ¿Por qué van a solicitar el procedimiento ordinario? Porque para ellos, pues, un procedimiento más garantista, más largo, y lógicamente, pues, en ese procedimiento pueden avistarle al fiscal del Ministerio Público algunas pruebas que puedan ser relevantes para exculpar a su representante. Y la medida cautelar en argumentaciones en materia de defensa, pues lo que va a solicitar es que no se le aplique una medida de coerción personal más gravosa, sino la medida cautelar sustitutiva menos gravosa que efectivamente pues pueda el imputado estar bajo un proceso penal con la garantía que le da la Constitución, que es la libertad. La libertad va condicionada, lógicamente. ¿Por qué no hablamos de una libertad condicionada? Porque va a estar bajo presentaciones, bajo ciertas condiciones pues, que le va a imponer el juez para asegurar su comparecencia a los sucesivos actos procesales. Eso en líneas generales es las argumentaciones que se pueden dar en fase preparatoria. Lógicamente que también pueden existir otro tipo de argumentaciones si la defensa va a solicitar pruebas en la fase preparatoria o va a solicitar algún tipo de diligencia al fiscal del Ministerio Público o luego va a solicitar que se revise la medida cautelar en la fase preparatoria, que lógicamente conllevan argumentaciones dentro de esa fase. En la fase intermedia, bueno, ya las argumentaciones van a ser un poco más dirigidas a derecho. Cuando hablamos de fase intermedia, lógicamente ya tiene que haber en el caso un acto conclusivo presentado y al presentarse el acto conclusivo, pues se cierra la fase preparatoria porque ya hay un acto conclusivo, vamos a suponer en este caso de acusación. Recuerden que los actos conclusivos no solamente es acusación, sino también puede ser archivo fiscal y sobreseimiento. Pero vamos al caso de que sea un acto conclusivo de acusación. Lógicamente, al presentarse la acusación ya da culminación a la fase preparatoria y se abre la fase intermedia, donde allí pues el imputado tiene diferentes alternativas. En el caso de los delitos pues graves que van dirigidos en detrimento de la integridad de la persona, pues lógicamente el procedimiento o las alternativas que tienen más fáciles, pudiera decirse, para cortar el proceso, pues el procedimiento especial de admisión de los hechos. Lógicamente que hay otras alternativas a la prosecución del proceso, pero va a depender del ilícito cometido, del ilícito presuntamente cometido. Si son delitos que afectan en la capacidad patrimonial, podemos establecer acuerdos reparatorios o suspensiones condicionales del proceso y demás. Pero si son delitos que superan los 8 años, pues ya las alternativas a la prosecución del proceso se acortan, no se limitan y solamente tendría lugar a la aplicación de las fórmulas de solución anticipada, que en este caso pues sería el procedimiento especial de admisión de los hechos. Esas argumentaciones allí, pues, si nos vamos lógicamente nuevamente al papel de cada actor, el fiscal del Ministerio Público, su argumentación va dirigida a sustentar lo que es la acusación. ¿Cómo va dirigida a sustentar la acusación? Lógicamente con los hechos que fueron tomados desde la fase preparatoria, va a establecer las pruebas que efectivamente responsabilizan al imputado, va a establecer los elementos de convicción que responsabilizan al imputado y adecuó esa conducta antijurídica a un tipo penal establecido solicitando el enjuiciamiento. Esa es la argumentación que va a realizar el fiscal del Ministerio Público, principalmente en la fase intermedia, en el momento de sustentar la acusación. El rol de la defensa o va, lógicamente, a rebatir lo que dijo, pero no irse, recuerden que fase intermedia, no podemos irnos a avistar o a establecer fondo en el no. Allí solamente se va a verificar algunos aspectos, como efectivamente que el hecho encuadre en el tipo, que los elementos presentados por el Ministerio Público en cuanto a elementos de convicción y medios de prueba ofrecidos son lícitos, pertinentes y necesarios. Eh, eh,
se va a adherir a los medios probatorios o no por el principio de la comunidad de la prueba, el defensor, y bueno, y va a solicitar o que se mantenga la medida cautelar o va a solicitar que se le revoque la privación y se le dé una medida cautelar. Son las argumentaciones propias en fase intermedia, en una audiencia preliminar y en los casos de delitos que superen los 8 años. Porque recuerden que si son delitos menores, pues son otro tipo de argumentaciones dirigidas a cada audiencia. Recuerden que cada audiencia pues tiene sus argumentaciones propias en el momento que la parte lo ha visto o que esté en la audiencia como tal. Cada argumentación es diferente y se da de acuerdo a cada rol. ¿Cuál va a ser la argumentación del órgano jurisdiccional, en este caso el director del proceso, en la fase intermedia, en una audiencia preliminar? Bueno, si el imputado, en el momento que fue impuesto el precepto constitucional, donde efectivamente también se le indicó que se admitía totalmente la Procedimiento acusación penal. por la presunta comisión del delito de, por decir, robo agravado, donde se admitieron todas las pruebas, pues el juez Imponerlo. admite los hechos, esta persona, este imputado, lógicamente que va a, escucho por allí al doctor César, si puede quitarle el audio, por favor. Ajá. El juez allí va a decir, va a argumentar sobre la base de esos puntos determinantes. Si el imputado admite los hechos, pues lógicamente su argumentación o la argumentación del juez va a ir dirigida a que efectivamente el imputado admitió los hechos sobre la base de una imputación que ya fue admitida en su totalidad, sobre la base de unos medios probatorios que también fueron admitidos en su totalidad, y pues lógicamente el juez haciendo uso mucho antes bueno, de esas facultades que tiene y ejerciendo el control formal y el control material de la acusación como también procesos de argumentación, pues va a emitir una sentencia condenatoria sobre la base del procedimiento especial de admisión de los hechos. Es una argumentación que el juez pues lógicamente tiene que explanar en forma oral explicar por qué, bueno, en primer lugar, el procedimiento especial de admisión de los hechos es facultativo del justiciable. De eso estamos claros. Solamente el justiciable va a decir si admite o no los hechos y si considera su responsabilidad. Pero el juez, sobre la base de que el justiciable admite los hechos, pues va a emitir una sentencia y va a colocar la pena a aplicar. Ahí es donde va a ser el proceso de argumentación sobre las atenuantes y las agravantes en el momento de aplicar sentencia. ¿Por qué va a ser ese proceso de argumentación? Pues lógicamente recuerden que hay atenuantes y hay agravantes. Si las atenuantes, pues lógicamente superan a las agravantes, pues el imputado sería merecedor de rebajas considerables en el momento de la imposición de la pena. Pero si el imputado es reincidente o tiene conducta predelictual mala o ha tenido, pues de verdad, procesos donde inclusive se ha evadido de los mismos, lógicamente que el juez no va a hacer uso de esas atenuantes, sino va a hacer uso de las agravantes y va a emitir una sentencia condenatoria muy bien sobre la base de un procedimiento especial de admisión de los hechos, pero no le va a hacer las rebajas respectivas o las que pueda considerar el defensor por la conducta predelictual del imputado. Pero tiene que argumentar efectivamente por qué está resolviendo y decidiendo de esa manera. Si el imputado, pues lógicamente no admite los hechos, sino se va al juicio oral y público, el juez también tiene que argumentar sobre la base de las pruebas que ya están allí, admitirlas, no admitirlas, admitir la acusación totalmente o parcialmente, y pues lógicamente no puede entrar a detalles sobre el fondo, solamente tiene que hacer el control formal de la acusación, que cuál es el control formal de la acusación, verificar si la acusación reúne los requisitos de procedibilidad para ser admitida. Y los requisitos materiales de la acusación, si la acusación reúne los requisitos internos para ser admitida. ¿Cuáles son los requisitos internos de una acusación para ser admitida? Pues efectivamente que el hecho encuadre en un tipo penal y principalmente que las pruebas sean listas, pertinentes y necesarias del proceso penal.
Esas son las argumentaciones propias en fase intermedia. Ya cuando hablamos de fase de juicio, nos pudiéramos decir allí que nos vamos a las grandes ligas. Eso sí es argumentación propiamente en el derecho. No quiere decir que las otras no sean argumentaciones, no, sino que cuando vamos a un juicio oral y público, si nos vamos a lo que es jurisdicción ordinaria, jurisdicción de adultos, pues allí el juez de juicio es el que tiene toda esa capacidad cognitiva, todo su conocimiento y lo va a aplicar en el momento de la valoración de las pruebas y en el momento de establecer culpabilidades e inocencias. Allí es muy fundamental que el juez tenga conocimiento de derecho, mucho conocimiento del derecho, porque está en tela de juicio la libertad de una persona, ¿verdad? Ahí es donde efectivamente se van a establecer argumentaciones dirigidas, en primer lugar, a culpar en el caso del titular de la acción penal, las otras dirigidas a desculpar en el caso de la defensa y el juez como director del proceso hacer ese proceso de valoración de las pruebas en el equilibrio efectivamente que debe existir. Por eso el director del proceso, como eje o actor principal, oye al fiscal del Ministerio Público, escucha todos sus planteamientos, escucha todos los planteamientos de la defensa y con esos hechos controvertidos, porque lógicamente son hechos controvertidos, el fiscal siempre va a acusar, el defensor siempre va a hacer sus alegatos de defensa, hay un punto intermedio que son las pruebas que ofreció el fiscal, las pruebas que ofreció la defensa, al ser controvertidas y al juez verlas, escucharlas, valorarlas, va a emitir una decisión sobre la base de lo proyectado y lo evacuado dentro del proceso penal, pero ese proceso de emitir una resolución tiene que ser efectivamente argumentada y motivada, lo que le va a dar el blindaje a la sentencia y esa motivación pues la que le va a dar garantía al justiciable que efectivamente su proceso fue valorado conforme a las garantías no solamente constitucionales, sino a las garantías procesales y a las garantías inclusive cognitivas del juez como conocedor propiamente del derecho. Al emitir una decisión, se argumenta, lógicamente se blinda la sentencia y se motiva la sentencia. Si no hay motivación de la sentencia, es una sentencia viciada por los llamados vicios de la motivación de la sentencia. En este caso, el principal vicio, lo que más se ha visto en cuanto en las cortes de apelaciones en materia superior, son los vicios por falta de motivación. Cuando hay motivación de la sentencia, pues lógicamente se puede caer la resolución porque no hubo una valoración precisa, concreta, eficiente y eficaz de todos los medios probatorios. ¿Okay? Y bueno, eso ustedes lo van a ver más en pruebas, en el proceso penal. Yo estoy hablando más de las argumentaciones propiamente allí. En fase de ejecución también se argumenta sobre la base de las peticiones o de lo que las partes peticionen en fase de ejecución. Si ya está en fase de ejecución, bueno, se pueden ejercer inclusive el recurso de revisión si hay algún tipo de incongruencia allí en cuanto a simetría penal. Se solicita la revisión o que haga uso de la solicitud de los beneficios procesales si el justiciable pues ya está dentro de los términos comprendidos para hacer uso de los beneficios procesales. Y bueno, voy a esperar que vaya cumpliendo su tiempo de condena para pedir pues redenciones y demás beneficios que le asistan. En materia de adolescentes, no podemos hablar de beneficios procesales, ya los procesos de argumentación de las partes, principalmente de la defensa, porque pues ya allí el Ministerio Público no es que se aleje totalmente de la fase de ejecución, sino pues ya como que su labor fue cumplida, solamente va a ser de vigilancia en todo caso. Ya ahí van, las argumentaciones van dirigidas más propiamente por parte de la defensa a solicitar o a proponer diferentes diligencias dependiendo de lo que quiera pues para su de representado. El juez como juez de ejecución pues va a hacer sus procesos de argumentación también en el momento de emitir las decisiones respectivas sobre la base de las peticiones ya avistadas con anterioridad. Y bueno, y en la materia de recursos, recuerden que los recursos se abren o se activan
cada vez que una parte está en conflicto o no está en contra de una decisión o una resolución judicial. Los recursos se activan en fase preparatoria, en fase intermedia, en fase de juicio, en fase de ejecución. Pudiera decirse que es una fase, pudiera decirse que es una etapa, que pudiera decirse que es una subfase dentro del proceso penal, pero lógicamente son mecanismos de defensa y como manera de recurrir sobre una decisión que alguna de las partes no está de acuerdo o considera que afectó o violó algún principio o garantía constitucional o procesal y tiene que ser recurrida. Bueno, eso es la argumentación en el derecho. Muy importante para nosotros los abogados saber no solamente expresarnos, sino también tener ese conocimiento académico que le va a dar sustentación o fundamento a todo lo que decimos. En cuanto a la prueba de los hechos, la reconstrucción de los hechos, voy a hablar poquito, pues lógicamente ustedes ya deben saber porque eso es parte del proceso penal. Sin embargo, en el programa dice que debo explicarles un poquito. Ya saben que la reconstrucción de los hechos es una forma de escenificar o dramatizar o reproducir eso que sucedió en determinado momento para que las partes pues lo puedan controvertir. Es una prueba pues sí crucial y muy importante en el proceso penal, siempre y cuando se considere y se reproduzca o se trate de imitar todo tal y como fue. Casi siempre este tipo de pruebas de reconstrucción de los hechos se dan en los casos de homicidios, donde pueden existir algún tipo de confrontamiento o algún tipo de duda en cuanto a dónde quedó el cadáver o dónde fue conseguida el arma contundente o cuáles son los rastros de sangre que pudieran existir en la pared. Recuerden que a nivel criminalístico, que son las técnicas propias para determinar los impactos o las heridas del sitio del suceso, pues son importantes y se trata de reproducir y verificar. Si lógicamente ha pasado mucho tiempo y ya no existen pruebas, o no se ve la sangre porque pudieron lavar, bueno, existen pruebas o mecanismos como la prueba de luminol, que efectivamente se puede verificar dónde estaban esos rastros de sangre. Esa es la prueba de los hechos en cuanto a las argumentaciones propias. Lógicamente que en esa reconstrucción de los hechos, me imagino que el programa lo dice porque cada parte pues va a argumentar porque efectivamente, primero, se solicita. Segundo, en el momento que se está escenificando o dramatizando o tratando de imitar lo que sucedió con anterioridad, pues cada parte se le da un tiempo para que pueda ser contravertido. Lógicamente que también va a ser evacuada en el proceso penal, en el juicio como tal, pero en el momento que se está re- imitando lo que sucedió, las partes pueden solicitar al juez ciertos planteamientos e inclusive pueden dirigirse al imputado para hacerle preguntas y tratar de esclarecer los hechos, porque vuelvo otra vez al inicial o a la finalidad del proceso, que es el esclarecimiento de los hechos. Bueno, muchachos, hasta el día de hoy, este, ya con eso pues terminamos lo que es el programa, la materia de argumentación jurídica. Ya a la próxima semana empezaré a corregir, no he corregido aún nada de allí. Ahora les pregunto a ustedes cómo van con ese proceso de las actividades en cuanto a los casos. Los casos yo consideré necesarios colocarlos allí como prueba porque es importante que ustedes argumenten, que piensen, si bien es cierto, esos casos tienen una decisión, porque lógicamente ya fueron decididos, pues tienen una adecuación de un hecho a un tipo penal, pues yo los dejo a que ustedes puedan ser libres, ¿no? Claro, libres, pero concisos y certeros sobre lo que se está solicitando. Por lo menos, no me acuerdo ahorita, si supongamos el hecho versa sobre un homicidio, no me pueden tipificar ese hecho como robo agravado. Si efectivamente hay una persona fallecida, hay un imputado que se presume que efectivamente fue el que le dio muerte a esa persona, que se encontró y demás,
lógicamente sería un homicidio. ¿Qué tipo de homicidio? Bueno, ustedes revisen el contexto del hecho y adecúan ese suceso a un tipo penal específico, sea un homicidio calificado, homicidio agravado, pretero intencional, homicidio culposo, homicidio doloso y demás, pero sobre la base de esos hechos. ¿Alguna pregunta, doctor Víctor? Sí, yo he tratado de buscar información sobre los delitos, la tipificación de los delitos, pero no he Ajá. conseguido gran cosa. ¿Dónde puedo buscar eso? No, doctor, eso precisamente lo da Ujú. la parte cognitiva, el Mm, conocimiento, o sea, esos procesos ok, cognitivos que tiene usted como abogado. Usted ok. póngase en la posición de fiscal. Los fiscales, Ujú. ellos les llega el caso. Fue aprendido Pedro Pérez cerca de la Plaza de Toros con un arma blanca, cerca del lugar de los hechos, fue avistado por la víctima como la persona que efectivamente momentos antes le quitó su celular y que la amenazó con un arma de fuego. En el momento que es aprendido, le encuentran un arma de fuego y le encuentran el celular. El fiscal del Ministerio Público no tiene ningún libro donde diga que ese hecho es un robo. No, él va a verificar, recuerde los tipos penales. ¿Cuál es la norma sustantiva penal por excelencia venezolana? El Código Penal venezolano, ¿verdad? Allí está la mayoría de los tipos penales que puedan existir, desde faltas hasta los delitos más leves hasta los más graves. El Código Penal por excelencia pues encuadra diversos hechos en tipos penales y usted lo que va a verificar, si es, supongamos, de ese estilo, bueno, principalmente se encontró un arma, fue señalado por la víctima como la persona que físicamente la agredió y la amenazó de que le iba a quitar y le iba a hacer daño. Le quitó el celular. Si hay un arma de fuego, supongamos, si hay una víctima que lo señala y dice que lo fue amenazado, ¿qué sería? Un robo agravado. Entonces, usted se va a los delitos de robo y va a leer, supongamos, bueno, no puedes en ese momento verificar que es un robo agravado, vale, ajá. El robo agravado se da cuando una de las personas, pueden ser una o más personas, está manifiestamente armada. Se consiguió a la persona armada. Ajá, cuando ha sido amenazada la integridad física. Ah, sí, este señor también amenazó a la señora. Donde efectivamente fue consumado el hecho. Ah, se le consiguió el celular, un robo agravado. Ahí Ujú. todo lo constituye. Eso Entonces es busca en por el eso. COP, Ah, en el COP, en el en COP, el en el Código COP. Penal, Código Penal. En el Código Penal, en el libro segundo del Código Penal, están todos los tipos penales y están divididos por capítulos, desde los que son los delitos contra la propiedad, contra la fe pública, contra el orden público, contra las personas. Bueno, allí en el libro segundo del Código Penal está la mayoría de los hechos o las conductas antijurídicas que pueden cometer los ciudadanos comunes. Lógicamente, si nos vamos más allá, por eso bueno, hay que estudiar y hay que verificar. Existen leyes especiales y existen leyes orgánicas que también encuadran hechos en tipos penales. Pero principalmente en estos casos particulares, pues ustedes van a utilizar el Código Penal para que tengan un poco más de certeza y sepan. Eso es lo que va a hacer usted, doctor. Se va a poner en el Perfecto. papel del fiscal y va a decir, ajá, yo como fiscal considero que este hecho es robo agravado. Como es una audiencia de calificación de flagrancia, usted solamente va a pedir que se califique la flagrancia, que se ordene el procedimiento y la medida de privación o la medida de coerción a Ujú. aplicar. Si se coloca en el papel de defensor, entonces va a pedir que se desestime la flagrancia, que el tipo penal que se calificó no es el correcto, sino va a decir que es por decir es robo propio, o sea, sobre la base de sus alegaciones, y va a pedir siempre una medida cautelar. Luego se coloca en el papel del juez y va a tomar una decisión. ¿Qué es lo que usted como juez decidiría si efectivamente el fiscal tiene la razón, hay flagrancia o no tiene la razón, hay que desestimar la flagrancia? Si el procedimiento más idóneo es el ordinario, porque a pesar del que el fiscal del Ministerio Público está solicitando el abreviado, usted como juez va a decir, no, pero es que el abreviado
considero que aquí pudiera haber más diligencias de investigación que puedan, porque hacen presumir que efectivamente este señor no tiene la culpa o no es responsable totalmente o de manera directa de los hechos que el fiscal le indica. Y pues la medida de coerción personal. Usted como juez va a decidir si efectivamente le va a aplicar o le va a decretar una medida de privación de libertad, porque efectivamente es uno de los delitos que superan los 8 años, o le va a colocar o le va a decretar una medida cautelar sustitutiva, porque también se hace uso de la merecedor de ella. ¿Cómo cómo sería merecedor una persona de una medida cautelar sustitutiva? Bueno, que sea venezolano, que tenga residencia fija en el país, que no tenga estabilidad, que no vaya a evadir el proceso. Bueno, todas estas circunstancias que le dan pues blindaje y le dan fundamento a que el juez tome una decisión de aplicarle una medida cautelar sustitutiva. Son argumentaciones que pues dependiendo del rol usted se va a colocar en cada papel. ¿Ok? Positivo. ¿Alguna otra pregunta? No, por eso hasta ahí, yo más o menos tengo algo encaminado, pero Ah, bueno. todavía me falta. Todavía me falta. Está bien, doctor. Todavía hay oportunidad. Cualquier cosa, Vale, bueno, doctor, me escribe por la plataforma o por vía WhatsApp por el grupo y yo con gusto le puedo ayudar o lo puedo redireccionar si está un poco fuera de lugar o si tiene, o doctora, perfecto, esto es así, me puede preguntar y yo con gusto pues lo oriento. perfecto. Bueno, Muchísimas feliz gracias. tarde, espero que estén bien y estamos en contacto, pero ya pues ya por hoy culminamos las clases.